Hay un par de detallitos que por ahí ustedes no saben y no se van a enterar a menos que yo les cuente, pero este no iba a ser el tema original que en un principio pensé compartir con ustedes cuando me invitaron para este sábado. Así que el tema original capaz que el Señor permita compartirlo en otra ocasión. Pero sí creo que es algo que nos va a ayudar a meditar a todos por lo que podamos estar viviendo o por lo que seguramente podamos llegar a vivir en un futuro, cercano o lejano. El tema de esta mañana es la hora más oscura. Ahora le voy a hacer una pregunta que espero que algunos de los conquistadores que estuvieron el fin de semana pasado puedan contestarme. ¿Recuerdan cuando el pastor Escobar estuvo presentando el mensaje del sermón en la mañana? Él dijo una frase, dice, ¿la hora más oscura cuándo es? A ver, conquistadores. Yo sé que estaban escuchando, pero por lo menos estaban ahí sentaditos, calladitos, prestando atención. ¿Se acuerdan? Algunos dicen la medianoche. Al amanecer. La hora más oscura de la noche es justo antes del amanecer. El último instante antes de que comience el amanecer, esa es la hora más oscura. Y muchas veces usamos esa expresión para referirnos cuando estamos atravesando una situación desagradable, amarga, dolorosa, triste o de incertidumbre. Y estoy seguro que de todos los que estamos aquí, en algún momento hemos pasado una de esas horas oscuras. Y cuando la pasamos, cuando estábamos en esa hora oscura, nos parecía que era la peor hora o el peor momento de nuestra vida. Lo que nos estuviera aconteciendo, no importa lo que fuera. Hagan un poquito de memoria. Tal vez tu hora más oscura fue cuando recibiste un diagnóstico que te decía que tenías una enfermedad o que un ser querido tenía una enfermedad terrible. Tal vez tu hora más oscura fue cuando te sacaron o perdiste tu trabajo. Tal vez tu hora más oscura fue cuando te llegó la nota de desalojo de donde estabas. Tal vez tu hora más oscura fue cuando recibiste las noticias de que un ser querido había pasado al descanso. Tal vez tu hora más oscura haya sido cuando revisaste las calificaciones y viste que no aprobabas. Tal vez tu hora más oscura fue cuando aquel chico o aquella chica te rompió el corazón. Como ven, hay infinidad de situaciones en las cuales pudimos haber llamado nuestra hora más oscura. Hay tantas situaciones como personas hay sobre la tierra. Porque estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno me va a dar una hora oscura diferente, con un matiz diferente. Y es interesante que la Biblia también registra horas oscuras de hombres y mujeres que nosotros los vemos como grandes baluartes, como pilares de nuestra fe, y sin embargo tuvieron que afrontar horas oscuras. Miren rápidamente, si uno comienza en el libro de Génesis, se va al capítulo 3, tiene por ahí un subtítulo que dice desobediencia del hombre. Cuando nuestros primeros padres se dieron a la tentación, pecaron y luego Dios los buscó. Claro, es que leerlo así como que resulta fácil, ¿no? Pero aparte eran nuestros primeros padres, salían de las manos de Dios. Avanzamos un poquito más, Génesis 37, una historia quizás conocida por el 100% de los que estamos aquí. Es ni más ni menos que la historia de José. También le ponemos como mote José el soñador. La hora oscura de José, o una de las que les tocó vivir, fue aquella ocasión cuando sus propios hermanos, y está registrado en Génesis 37, lo quieren matar.
y casi como un acto de caridad, entre comillas, lo arrojan en una cisterna. Claro, lo leemos, son unos pocos capítulos y todo se soluciona fácil. A la cisterna, lo quitan, lo venden, lo mandan, termina en Egipto, otras pruebas y termina muy bien la historia de José. Éxodo, siguiente libro, capítulo 14. Moisés, inspirado por Dios, había guiado al pueblo de Israel a salir de Egipto, pero ahora se encontraban frente a las orillas ¿de dónde? ¿Del río Jordán? No, del Mar Rojo. Es Moisés. Y acá no es un personaje, acá es todo un pueblo atravesando la hora más oscura, porque delante tenían el Mar Rojo y detrás el faraón, que venía con una comitiva para decirle, bueno, tengan buen viaje, que el Señor los bendiga y que puedan hacer todos los sacrificios que... El faraón venía por ellos, a llevarlos o a matarlos. Y a llevarlos no era de paseo, era para volver a ser esclavos. O sea, o era la muerte que venía detrás o la muerte que estaba delante en el Mar Rojo. Pero si leemos el relato bíblico, vemos cómo la mano de Dios separa las aguas del Mar Rojo y el pueblo cruza. Qué fácil leerlo, ¿verdad? Está sencillito. El libro de Job, diría que es el 95 o 99% de un libro bíblico dedicado a la hora oscura de un hombre, que no duró un día, ni una semana, ni un mes. Años. Hora oscura que le tocó atravesar solo, hora oscura que le tocó con los amigos que tenía y con la esposa amada que tenía. Y sin embargo llegamos al final del libro de Job y la historia termina bien. Es que saben una cosa, yo no sé si a ustedes les pasa lo que a veces me sucede a mí. Cuando leo a veces algunos de estos relatos, en pocas palabras, en pocos versículos, se plantea el problema y pocas palabras más adelante, un par de versículos, a veces un capítulo más adelante y ya está la solución. Ya se sabe cómo terminó la historia. Pero si por un momento tomamos cualquiera de estos relatos, mencioné algunos, la Biblia tiene decenas de más relatos de hombres y mujeres, pero tomamos cualquiera de estos personajes que tuvieron que atravesar horas oscuras y nos ponemos en los zapatos de ellos y vivimos el minuto a minuto de ellos. Imagínate un segundo, sos José. Voy a tomar José porque es quizás el ejemplo más fácil en que podamos seguirlo casi sin la lectura bíblica. José, hijo preferido de papá, con todos los beneficios. Tus hermanos te odian. No pienses en José allá en Egipto, pensá en vos, en tu vida, en tu situación ahora. Si vos fueras José y tu propia familia, excepto de tu papá, tus hermanos, los que ve todos los días, te odian. Pero no es un odio de desprecio decir, a este no le hablo, con este no me junto. Te odian que te quieren matar. Te lo pongo en otra manera, te quieren poner en la cárcel, pero con el pasillo directo a la muerte. Lo que le llaman el corredor de la muerte. Ahí te quieren tus hermanos. ¿Cómo vivís cada día? En la Biblia se presentan unos pocos versículos, pero José no vivió unos pocos versículos. Cada día tenía que aguantar la actitud, las palabras groseras, los desaires, el comportamiento agresivo de los hermanos. Me imagino que esos juegos de manos que a veces hacemos entre los hermanos con José sería descarga a veces para los hermanos, porque no era una palmadita, una bofetada, era tatuarle los 5 dedos si se podía. ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís si te pones en la piel de José por un rato? Fuiste a hacer un encargo que te pidió tu papá, a ver a tus hermanos. Tus hermanos te agarran, son más grandes que vos, son más que vos, son más fuertes que vos. Piensan en matarte y en el mejor de los casos te tiran en un pozo. Y estás ahí adentro del pozo. Y estás solo.
y perdónenme que les diga, pero una cisterna no es un pozo ni muy cómodo, ni muy limpio, ni muy agradable. Las cisternas que se cavaban en el desierto, que se cavaban, mejor dicho, en el desierto, eran pozos profundos lo suficiente como para poder llegar al agua o recoger suficiente agua. Así que estaba oscuro. Escuchás las voces de tus hermanos allá arriba que están pergeñando algún plan para terminar con tu vida. Y no sabes en realidad qué va a pasar. José no sabía que lo iban a sacar, lo iban a vender y todo lo que iba a pasar en su vida. Él estaba diciendo, ahora en manos de mis hermanos. Otro personaje, Daniel, gran servidor de Dios. Sus amigos, los hebreos que estaban junto a él, fieles servidores de Dios. Estuvo bajo diferentes gobernadores hasta que llega Darío. También servía a Dios y servía en el gobierno de Darío, pero también los compañeros de trabajo, por decirlo así, lo odiaban a Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre recto, porque se presentaba a trabajar todos los días a tiempo, no engañaba a su jefe, era fiel, era leal y tenía fe. No es que lo odiaron una semana o un fin de semana. Los sátrapas lo odiaban todo el tiempo. Sus compañeros de trabajo, podemos decir así, estaban buscando todo el tiempo cómo hacer, no para que lo echaran, para que lo mataran. Ponete un rato en los zapatos de Daniel. Todos los días te levantás, orás, vas a tu trabajo y encontrás que tus compañeros o de sección o de otra sección todos los días hablan peste de ti, te inventan mentiras y van al jefe de tu empresa o al jefe de tu trabajo con esas mentiras, con esos engaños para ver si de alguna manera pueden hacer, no que te echen, sino que te maten. Y llega el punto de que Darío, que era quien gobernaba por aquel tiempo, digamos que era el jefe directo de Daniel, pone un edicto merced de los engaños de los sátrapas por los cuales durante 30 días nadie podía hacer pedidos a ningún hombre ni a ningún dios, sino a ¿quién? A Darío. Durante 30 días. Pónete en los zapatos de Daniel. Se pone oscura la noche, ¿no? Bueno, se pone peor cuando por su fidelidad Daniel es metido dentro del foso de los leones. Sabemos que a Darío le dolió, ayunó, no quiso música esa noche, etc. Pero ponete en los zapatitos de Daniel. Imagínate por un momento cómo lo habrán agarrado los soldados que estaban al servicio de Darío. Le ha dicho, por favor, señor Daniel, por aquí, circule, sí, adelante la puerta, puede, a la derecha tiene donde sentarse y esperar que los leones salgan a ver si usted... No, lo agarraron firme porque era un delincuente para ellos, era un reo. Si merecía la muerte, había que tirarlo en un foso de leones por decreto de Darío, pues era de lo peor. Así que lo agarraron fuerte y a los empujones y a los empellones, imagínense en las cosas bonitas que le irían diciendo a Daniel, lo metieron al foso. Ya cuando te agarran los guardias, ya ahí la noche se vuelve muy oscura. Y cuando ves que te meten al foso y que detrás de ti cierran la puerta, ponete en los zapatos de Daniel. Es la hora más oscura. Y del otro lado lo que escuchás no es un gatito ronroneando. Lo que vas a escuchar son leones, fieras hambrientas. Vos no sabés si vas a salir de ahí. El 99 o el 100% de probabilidades es que seas un bocado para los leones. Pero claro, leemos el relato bíblico y vemos cómo Dios estuvo ahí. Cerró la boca de los leones y al otro día Daniel estaba intacto. Pero ahora vamos a tu vida, a lo que estás viviendo hoy. Tal vez entre los que estamos acá hay alguno que está pasando la hora más oscura.
Tal vez alguno dice, sí, claro, pero es que leo la Biblia, yo veo cómo terminan las historias, ya sé lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Hermano, usted no sabe que acabo de perder el trabajo, podrá decir alguno de ustedes. Ahora, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Otro puede estar pensando, hermano, usted no tiene ni idea, me acaba de llegar la nota de desalojo, ¿a dónde voy a ir? ¿Debajo de un puente? Y no soy yo solo, en mi casa somos 7. Y es tu noche más oscura. Tal vez algún joven, alguna jovencita tiene que dar una de esas noticias a sus padres de las cuales no quieren dar ni hablar. Como consecuencia tal vez de algo que hicieron. Y lleva días que se le ha ido el apetito. Lleva días que apenas puede dormir. Y está pasando la noche más oscura. Si acá termináramos el mensaje de esta mañana, nos iríamos todos con la cara muy larga, vestidos de negro, y el sábado que viene seríamos 2 acá. Hermanos, estamos todos en la noche oscura, no hay salida, no hay solución. Algo que me llama poderosamente la atención. De todos los personajes, comenzando de Génesis como vimos, hasta llegar a Apocalipsis, el único que es único en su género, unigénito, es Cristo. Es Dios hecho hombre. Y alguno puede decir, bueno, pero Él no las pasó tan mal. Hello. ¿No las pasó tan mal? Bueno, sí, por ahí lo quisieron correr a alguna ciudad al principio, apedrearlo, lo perseguían, pero no estaba tan grave. ¿No estaba tan grave? Él era consciente, Jesucristo hombre, ese Dios hecho hombre, 100% hombre como vos y como yo. Él era consciente de que tenía una misión. De que Dios había puesto un pacto y que el hombre había quebrantado ese pacto. Y la única forma de restablecer ese pacto era mediante sangre, y ya no de corderos, ya no de palomas, ya no de cabritos. Requería la sangre de Él. Vamos a ver, si me acompañan a la lectura, el Evangelio según San Juan fue el que leímos. Capítulo 16, verso 33, fue la lectura. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso está hablando Jesús diciéndole a los discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras las dice Jesús antes de ser traicionado por Judas, antes del arresto, antes del proceso de juicio injusto al cual fue sometido, antes de su crucifixión, antes de su muerte y antes de la resurrección. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: miren, ya no les voy a hablar más en simbolismos, en alegorías, vamos a hablar a cara descubierta. Lo que yo les diga ahora es así. Esto no es simbólico. Y les dice: en el mundo tendréis gozo, se la van a pasar bonito. Todo lo que quieran decir, todo lo que usted predique, la gente lo va a aplaudir y lo va a recibir bien. No fueron esas las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Y mire cuál aflicción le tocó pasar Cristo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. A partir del versículo 36. Dice: Jesús ora en el Getsemaní. Ese es el subtítulo que lleva en la Biblia. Leo textual. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos:
sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Alguien recuerdan quiénes eran los hijos de Zebedeo? Hijo del trueno. ¿Y quiénes eran? ¿Cuál era su nombre? Jacobo y Juan. ¿Qué Juan? El discípulo amado. Ese Juan, el mismo que después va a escribir Apocalipsis, es el que estaba acá. Pedro, Jacobo y Juan. Dice el versículo 37 que iba con ellos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús, la persona vida, la persona que vino a sanar, a curar, a bendecir, a dar vida, se empezó a entristecer y a angustiarse. Entonces Jesús le dijo, mi alma está no triste, muy triste, tan triste hasta la muerte. Les pide que se queden ahí y que velen con él. Sabemos el resto del relato. El resto del relato dice que los discípulos se durmieron, no aguantaron, estaban cansados, le pesaban los ojos. Los tres. Pedro, el que había caminado arriba al agua. No seas malo, ¿cómo te vas a dormir? Te pide un rato de vigilia a tu maestro, el que te sacó del agua, estabas ahogando. Juan y Zebedeo. ¿Se acuerdan que la mamá de Juan y Zebedeo fue la que habló con Cristo para decir que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda cuando viniera en el reino? Juan, te llaman el discípulo amado. ¿Y no te aguantás unas horas velando y orando con Cristo? No se aguantaron. Cristo tuvo que pasar por ese camino, esa hora triste, la hora más oscura que le toca vivir en ese momento, solito. Estos tres amigos estaban físicamente ahí, pero no estaban con él. Pensá un poquito en tu situación de nuevo. ¿No te ha tocado pasar solito alguna de esas horas tristes? A pesar de que estaba por ahí tu familia o tus amigos o tal vez algún hermano de iglesia, ¿no sentiste que estabas solo? ¿Que nadie te entendió? Los otros días comentaba con alguien, no recuerdo bien a quién le dije, le digo, qué triste o qué curioso es que aunque estemos al lado de una persona que tenga dolor, nosotros no podemos sentir el mismo dolor. Ejemplo fácil, acompañen a uno de sus hijos al dentista o al doctor. Y le van a poner la inyección o le van a trabajar con el taladro en la boca. Y a veces toca el nervio y duele. Nosotros sabemos cuánto duele porque nos ha pasado, pero en el momento que le pasa a uno de nuestros hijos o le están dando una vacuna, ¿qué sucede? ¿Nosotros sentimos algo? No. Acompañamos, nos da tristeza verlo llorar o ponerse triste, pero el dolor no lo podemos sentir como él. A veces pasa eso cuando estás pasando esa hora más oscura de tu vida. Que aunque la persona esté al lado tuyo y te diga, estoy contigo, voy a orar con vos, lo siento, lamento de la misma manera, me duele tanto como a ti. No, mentira. No te puede doler tanto como a mí porque tú no tienes mi experiencia de vida. Agradezco que quieras empatizar mi dolor y el tuyo. Agradezco que de alguna manera quieras sentirte hasta unido, hermanado y sosteniéndome de alguna manera. Pero no puedo transmitirte cuánto me duele. Acuérdense, chicos y chicas, hombres y mujeres, no importa la edad, la primera vez que le rompieron el corazón. Y si lo dijimos a mamá o a papá o a nuestro mejor amigo. Y nosotros por dentro estábamos que nos desmoronábamos, preguntándonos por qué, para qué, qué fin tiene, qué hice yo de malo para que me deje. Y la otra persona, sí, no, pero ya vas a conocer a alguien. Bueno, no te preocupes, no es la única persona. Bueno, sí, pero es que no te merecía tampoco.
bueno, entiendo que la querías o lo querías mucho y bueno, la vida te va a enseñar a sobreponerte. Por más que le dijiste, si le quisiste transmitir cuánto te dolía y lo destrozado que estabas, esa persona no puede más que empatizar un sentimiento, pero no sentir lo que tú sientes. Esa es la diferencia con Cristo. Cristo, como Dios, 100% Dios, entiende y sabe una infinidad, es omnisciente. Pero Cristo hecho hombre, 100% hombre, es cuando te entiende a vos y a mí. Es cuando vos le orás a Cristo y le decís, me siento solo. Bueno, vení un ratito acá a Mateo 26. ¿Soledad? Hablemos de soledad. Estar con mis 3 mejores amigos, podría decir, atravesando la hora más oscura, solo. Contame de tu soledad, te dice Cristo. Mirá, nadie termina de entender lo que estoy sufriendo por el problema que estoy pasando. ¿Por el problema que estás pasando? Cristo te dice, vení, contámelo. Fui víctima de un juicio injusto, fui condenado a una muerte que no merecía, fui despreciado de una forma que no merecía, así que estoy seguro que te voy a entender. Bueno, que me entiendas es una cosa, pero ¿cuántas veces no quisiéramos nosotros no solamente que Cristo nos entendiera, sino poder escuchar su voz, no en forma simbólica a través de la Biblia, sino literalmente, escuchar que nos dijera, mirá, esto se va a solucionar así, 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 así. Tu sufrimiento todavía va a durar 3 días más, o tu sufrimiento todavía va a durar una semana más, o en 15 minutos esto ya se terminó, no hay problema. Estaría bueno que funcionara así, ¿no? Pero no funciona. Y nos toca vivir como a José, como a Daniel, como a Adán y Eva, como a Ruth, como a tantos personajes de la Biblia que les tocó vivir y pasar su momento. Pero después de que pasaron su momento, y acá viene una cosa bien interesante de los personajes bíblicos, es que después de que pasaron su momento, encontraron motivo de adoración y alabanza a Dios y lo dejaron plasmado en su palabra. Si no, veamos Salmo 23. Salmo 23, ahí el salmista dice en el versículo 4, en una de las partes, tú estarás conmigo. Si Jehová, ese tú a que se está refiriendo es Jehová, Yahvé, si Yahvé va a estar contigo, no vas a estar solo. El salmista comenzó diciendo en ese Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada es nada, es nada, nada me faltará. Cambia un poquito la cosa, ¿no? Ahí no solamente es que Jesús me entiende, sino que va a estar. Va a formar parte de, me va a acompañar en el proceso, no cabeceando y durmiéndose como los amigos. Va a estar despierto, atento, sosteniéndome. Esa es su promesa. Ahora, para que su promesa se cumpla, necesita que nosotros hagamos algo a cambio. Cuando Cristo asciende a poco antes de ascender a los cielos, Cristo le habló a los discípulos y les dijo que iba a enviar a alguien. ¿A quién iba a enviar? A la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y es el que hasta el día de hoy se mueve en medio de su pueblo, consolando, dando aliento, inspirando. Pero la forma en que nosotros tenemos de comunicarnos con Cristo, ¿cuál es? La oración. Leí hace poco una historia que me sorprendió. Segunda Guerra Mundial. Inglaterra tenía como primer ministro Winston Churchill. Ni era adventista, ya les aviso. Y estaba a punto de atravesar la hora más oscura de la historia de su mandato. En Alemania, Hitler estaba con todo el poderío del Tercer Reich y estaba a punto de invadir Inglaterra. Y Churchill,
muy hombre, muy valiente, pero también conocedor de los peligros que enfrenta una guerra, vio que estaba todo perdido. No hay nada que podamos hacer. Si Hitler cruza, así como cruza nos invade y no va a venir a saludarnos, va a venir a conquistarnos, a matar, a poner su imperio del terror en Inglaterra, dijo. Lo único que podemos hacer es orar. Y esto no está en la Biblia, pero si vas a un libro de historia lo vas a encontrar. Hitler había preparado todo para la invasión a Inglaterra, pero no pudo invadir. Algunos adjudican a un evento climatológico, a una gran niebla que había que no permitía que cruzaran los navíos y no sabían dónde iban a desembarcar. Entonces Hitler no quiso tomar ese riesgo, sus generales tampoco, y ahí se terminó. Pero los que creemos, los que sabemos que la oración tiene poder, sabemos que Inglaterra en ese momento fue protegida por la mano de Dios. No porque solamente hubiera un grupito de adventistas orando, sino porque diferentes personas en diferentes ciudades estaban reconociendo que únicamente Dios podía sacarlo de la hora más oscura. Después que pasó el peligro, la reina, que era la reina de aquel momento, dijo una frase que se volvió casi célebre. Dice: le tengo más temor y respeto a un ejército de hombres y mujeres orando que a un ejército de militares. ¿Estás atravesando la hora oscura? ¿La peor de todas? Bueno, tenés dos formas de atravesarla: solo o con Cristo. Si te vas a aventar solo, estás tomando las riendas de tu vida y estás jugando con tu destino. Si la querés atravesar con Cristo, no te digo ni que va a ser ni más larga ni más corta, va a durar el tiempo que el Señor permita que dure esa hora más oscura. Pero la palabra de Dios nos da la garantía que al final vas a tener un amanecer glorioso. San Juan, el mismo que estaba cabeceando y durmiendo, se les dije que fue el que escribió Apocalipsis. Y si uno va al Apocalipsis en el versículo 21, y ya con esto vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 21, penúltimo capítulo de la Biblia. Los primeros 4 versículos del capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, usa esta aseveración como diciendo: hey, el que lo vi fui yo, créanme, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4, ese para mí tiene todo el esplendor que Dios está dispuesto a regalarte después de que pase la hora más oscura de tu vida. Dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De ellos quiénes? De su pueblo, de los que creemos en Él, de los que lleguemos a la santa ciudad. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Esta mañana vos y yo tenemos que decidir. Porque la hora negra, la hora más oscura, la peor, viene. Sobre tu vida y sobre mi vida. Tal vez en momentos y en lugares y en circunstancias diferentes, pero viene. Tenemos que decidir con quién queremos pasar esa hora.
la promesa que está en Apocalipsis 21 es para todos. Acá no dice ni a tal pueblo, ni a los que hagan esto, o los que dejen de hacer lo otro. La promesa es para todos. Todos tenemos la posibilidad de decidirnos por Cristo y hacer que esta promesa sea una realidad en nuestra vida en el futuro, y no tan lejano. Miren cómo termina Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Acá se conforma en casi un diálogo, pero es más bien una oración y una respuesta nada más. Dice el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es este? Jesús. Y Juan, siendo tal vez nuestro vocero, tu vocero y mi vocero, dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ojalá que cuando salgamos de aquí esta mañana podamos irnos pensando que ya hemos pasado varias horas de mucha oscuridad en nuestra vida, pero que sin duda mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción y vendrán esas horas de oscuridad. Ojalá que esta mañana nos vayamos reflexionando en el hecho de que Jesús pasó horas de oscuridad y está dispuesto a pasar junto a nosotros esas horas de oscuridad. En ningún momento dice en la Biblia, ni tampoco dije yo, que la hora de oscuridad por estar con Cristo iban a ser menos oscuras. Te va a doler, me va a doler, vamos a llorar, pero vamos a encontrar la diferencia si oramos a Cristo y escuchamos su respuesta.